Un nuevo programa de las provincias también existen. Pasaron 5 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y todavía no cesa la sorpresa de que La Libertad Avanza, junto con el PRO, perdieron por 13% de los votos. Tenemos unos datos del diario La Nación en el que nos dice que el peronismo en provincia de Buenos Aires sacó el 46,95% de los votos, es decir que el 47% para un cálculo más fácil, y tuvo 3.375.000 votos. La Libertad Avanza y el PRO tuvieron el 33,86%. Ahí están los 13 puntos de diferencia. Y el total de votos de La Libertad Avanza y PRO es de 2.415.000 votos. Es decir, que ahí hay 1 millón y algo de votos, 1.100.000 votos de diferencia. Ahora, ¿dónde están esos votos? Esos votos, la diferencia de 1.100.000, ¿fue a manos del peronismo, del kirchnerismo? No. Los cálculos que hay es que siempre el peronismo tiene un 33, un 37, un 38% de los votos. En esta elección sumó 46, 47% porque hubo menos votantes. A menos votantes el porcentaje aumenta. Ahora, dicho esto, digamos que no es fácil superar en 40 días una diferencia de 1.100.000 votos. Entonces volvemos a la pregunta, ¿dónde están esos votos? Esos votos son los que le dieron el triunfo a Milei en el 2023, el 2020-23, y que Milei los rechazó, los fue pulverizando con su actitud de soberbia, de disminuir la presencia de PRO en las listas y demás. Y también una cuestión que se resalta, que indudablemente, digamos, en términos normales, la mala educación del presidente Milei. Cuando el expresidente Macri va a firmar el acuerdo de PRO y La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, lo atiende ¿quién? La vicepresidenta de hecho, Karina Milei. Lo recibe, firman los acuerdos y el presidente que estaba en la pieza de al lado en Olivos no sale a darle la mano al expresidente Macri. Esto se suma a lo que ocurrió en una reunión donde estuvo el Macri II, es decir, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde va pasando el jefe de gobierno, le tiende la mano al presidente Milei y Milei se niega, guarda los brazos, hasta que, ¿quién le da la mano? La hermana, la vicepresidenta de hecho. Acá todo indica de que hubo un mal cálculo, y ahí volvemos a lo que dijo en su momento Carlos Menem cuando era presidente, y modificó la Constitución para poder ser reelecto, porque antes de Menem no había reelección, el periodo era de 6 años sin reelección, y Menem cambió la Constitución, mejor dicho, cambiaron los convencionales constituyentes, ¿no es cierto? Cambiaron a instancias precisamente de Menem, y hubo un acuerdo con el radicalismo en su momento, y entonces pusieron 4 años y 4 años. En ese momento de su reelección, Menem dijo, estamos mal, pero vamos bien. Ahora uno traslada esa expresión, estamos mal, pero vamos bien, a lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos mal, pero ¿vamos bien? Parecería que no vamos bien. No vamos bien, pero nos está reflejando el resultado de provincia de Buenos Aires. En Santa Fe tampoco pudo ganar La Libertad Avanza. De ahí, digamos, en Corrientes, en nuestros Corrientes queridos, resulta que obtuvo apenas el 10% de los votos y entró cuarto. Primero Valdés, segundo el peronista, tercero Colombi, que fue una sorpresa que no haya podido llegar segundo, y por último La Libertad Avanza. Con estos resultados
se va a provincia de Buenos Aires. Y nos preguntábamos en programas anteriores a la elección de Buenos Aires si la elección de Corrientes iba a influir en alguna medida en lo que estaba en la elección del 7 de septiembre. Y efectivamente influyó, porque lo decíamos bien en nuestros programas, que después de la elección de Corrientes, los títulos van a decir: el PJ venció a la Libertad Avanza, o al revés, la Libertad Avanza venció al PJ. Para el orden nacional y la repercusión era importante cómo se ubicaban en Corrientes el PJ, el kirchnerismo, o el Partido Justicialista o peronista, cómo se ubicaba en relación con la Libertad Avanza. E indudablemente lo superó y quedó la Libertad Avanza cuarta, con menos del 10% o el 10% de los votos en Corrientes. De ahí a la semana va a provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires se presentó algo muy especial, que fue que el presidente, alejado de los problemas políticos, decíamos también en nuestros programas que Milei no ejercía la función de presidente, sino de la ministro de Economía. Es decir, que junto con Luis Caputo manejaba la economía. Y dijo un día: de la parte política se va a ocupar la jefa, o el jefe. Él particularizaba, el jefe decía, para que no se confunda con la jefa, que es Cristina Kirchner. Entonces, el jefe se encargó de armar las listas en provincia de Buenos Aires. ¿Con qué y para qué? ¿Con qué? Con el consejo de un tal Pareja, que resulta que se convirtió en armador en provincia de Buenos Aires. Karina, acompañada, asesorada y manejada por los primos Menem, resulta que dejaron todo en manos de Pareja. Y ahora ocurre lo siguiente: con el mal resultado que tuvo la gestión de Pareja, de Karina y de los Menem, salió mal. Ahora no se puede tocarlo a Pareja, por ejemplo, o incluso a Karina o a los Menem, porque los diputados que se eligieron en provincia de Buenos Aires, que son 15 por la Libertad Avanza y el PRO tuvo una muy pequeña participación. Digamos, de los 15 a lo mejor tiene 3 o 4 con suerte. Pero los demás son puestos directamente por Pareja, Karina y los Menem, en el cual entraron de todos lados, antikirchneristas, kirchneristas, pero nadie con la vocación de ser libertarios o de participar de las ideas del presidente Menem. Y esos son ahora parejistas, es decir, que responden a las órdenes de Pareja y de Karina. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo pusieron ahí. Entonces, el presidente se ve con las manos atadas para poder proceder, si es que quiere. Y yo creo que quiere, pero resulta que tiene una dependencia, yo digo, psicológica con su hermana, y entonces no puede desplazarla. Los comentaristas dicen que en un momento algunos pensaron que la iba a desplazar a Karina. Yo no digo que haya que desplazarla, lo que sí hay que ponerla en sus funciones de secretaria general de la presidencia. Entonces, como secretaria, que actúe como secretaria. ¿Qué hace un secretario? Atiende los teléfonos, las audiencias, habla con el presidente, cumple las órdenes del presidente, pero acá es al revés. El presidente cumple las órdenes de Karina. Karina hasta este momento, tiene manos libres para manejar la relación con las provincias. Entonces, ¿qué hace el gobierno? No la quiere tocar a Karina, ni a los Menem. Entonces, ¿qué hace? Crea un Ministerio del Interior. ¿Qué falta hace? Siempre hizo falta un Ministerio del Interior, que va a tener el contacto con los gobernadores de provincia, que tienen que tener un referente claro con el cual conversar. Hasta ahora era Karina la que imponía. ¿Y qué pasó en Corrientes? Valdés tenía vocación de llegar a un acuerdo con la Libertad Avanza. Pero ¿qué pasa?
Viene Karina, viene un Menem acompañándola, y querían la gobernación, la vicegobernación, los 3 primeros cargos, todo. Entonces, Corrientes empezaba a ser dependiente de la voluntad de Buenos Aires. Y se plantó Gustavo Valdés, muy bien, gobernador. Hizo muy bien y los resultados lo están demostrando. Y lo están demostrando también de que Karina Milei no tiene la fuerza necesaria para armar. Ella quiere armar la libertad avanza en todo el país. Yo hago estas reflexiones porque siento la necesidad de expresarle a mi audiencia cuál es mi pensamiento general, no únicamente entrar a un punto y otro. Bien, entonces Karina, en el fondo, limpió o pretende todavía limpiar a las mujeres que pudieran rodear al presidente Milei. Entonces crea una situación con la vicepresidenta Villarruel. Entonces esa fue desplazándola, hasta que el presidente la trató de traidora y demás. No se juntó el presidente con la vicepresidenta a decir, bueno, vamos a llevar adelante el plan que propusimos a la ciudadanía. Porque la Villarruel fue votada, Karina no fue votada. Ahora debería ser votada, es decir, con B larga, votada afuera. Bueno, dicen que el presidente no da un paso, y lo demuestran todas las fotos, sin Karina. Entonces, crea el Ministerio del Interior. Ahora, ¿seguirá Karina en contacto con los gobernadores o será el ministro del Interior? Ahí está un poco el secreto de lo que puede ocurrir en octubre. Que los gobernadores de las provincias sientan que son escuchados, a lo mejor no resueltos todo lo que presenten, pero escuchados, no por Karina, que es funciones de secretaria, ni por Santiago Caputo, que es asesor. Santiago Caputo es muy vivo, no asume un cargo en el Poder Ejecutivo, que debería haber sido a lo mejor el ministro del Interior, pero no quiere, prefiere ser asesor. Entonces no está obligado a hacer declaración jurada de bienes, no tiene responsabilidad por lo que hagan los ministros, aunque sea por consejo del mismo Caputo, del mismo Santiago Caputo. Pero bien, vamos a un corte y seguimos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Normalmente, en la vida cotidiana, si estamos atendidos por un médico que no acierta con su diagnóstico y nos va cada día mal, ¿qué hacemos? Cambiamos de médico. Si encargamos una obra y vemos que resulta que el ingeniero o el arquitecto se equivocó en el cálculo y el edificio se puede caer, ¿qué hacemos? Cambiamos de ingeniero o de arquitecto. Y más de entrecasa. Si nos afeitamos todas las mañanas con una hojita y vemos que cada vez pierde más fuerza, ¿qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo o cambiamos de hojita? Y entonces, trasladado esto a la política mayor, a la política del gobierno nacional, porque no hay que centrarse únicamente en la política que desarrollan los gobiernos provinciales, porque todo está relacionado. Lo que hace el gobierno nacional o deja de hacer, las rutas nacionales, por ejemplo, los puentes, entonces eso se traslada necesariamente a la gestión de los gobernadores. Si el gobierno nacional anda bien, si como dice Juan Pablo Valdés, vamos a pelear por la coparticipación que le corresponde a Corrientes, después del 10 de diciembre cuando asuma, yo creo que no puede eso dejarse de lado. Entonces todo el país
y hasta diríamos que el mundo esperaba, el Fondo Monetario Internacional incluso, esperaba que hubiera algún recambio en el gabinete. Lo que yo decía recién, del médico, del ingeniero, de la hojita de afeitar, parece que no entró en la mente del presidente y se niega a cualquier cambio. Entonces, dice que la política económica va a continuar. No tuvo la política económica nada que ver en el fracaso de Provincia de Buenos Aires, en el alejamiento de los que votaron, que lo votaron a Milei hace año y medio o dos, llevados por el PRO, porque el PRO, cuando se hace 2 años, tenían 2 millones y 2 millones cada uno, por cientos de miles de votos. Milei sacó más votos que Patricia Bullrich. Y bien decía ayer un comentarista que dio nacimiento al PRO, que si Macri hubiera sido candidato en vez de Patricia, hubiera sido ganador. Y decía sobre Patricia que Patricia nunca fue del PRO, que estuvo de paso por el PRO y consiguió la candidatura de presidenta. Lo demuestra el tema que ya hace ya 2 o 3 meses Patricia Bullrich, candidata a presidente de la Nación por el PRO, ya se afilió a La Libertad Avanza. Entonces, ¿qué le queda a aquel votante como uno? Aquel votante que votó una idea, una ideología, una manera de comportarse. ¿Qué le queda? Nada, porque resulta que la candidata a presidente agarró un ministerio de seguridad. Lo hace bien porque tiene un pasado que la habilita. Petri, candidato a vicepresidente, ministro de Defensa. Ahora a los dos se los saca del gabinete. Digo bien, se los saca. A Patricia Bullrich se la manda de candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A Petri, candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza. Entonces ahí ya hay 2 cargos para después del 10 de diciembre y se debería estar hablando ya que esos 2 cargos van a quedar vacantes y entonces habrá que ver quiénes los sustituyen. Es decir que no salió nadie del gabinete, ni los 2 Menem siguen en sus cargos. El Menem, que está de presidente de la Cámara de Diputados, termina su presidencia ahora en diciembre y hay que elegir de nuevo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Conseguirá La Libertad Avanza poner un candidato que no va a ser Menem? Supongo que no vamos a caer otra vez en lo mismo. Ahora, hablando de caer otra vez en lo mismo, en TN del día de ayer ocurrió, en el canal de Buenos Aires, ocurrió algo realmente sorprendente. Llegó un momento en que salía de que tanto Karina como Martín Menem, el presidente de la Cámara, llegaban a Tucumán para iniciar la campaña para octubre. Y se decía en ese momento que había unos 3.500 personas en un teatro para esperar la palabra de Karina y de Martín Menem. Los dos a quien todos señalamos como responsables del fracaso político en Provincia de Buenos Aires. Ahora, el presidente que dijo que va a asumir la tarea política, y ahí hago una aclaración. Nosotros votamos para presidente y el presidente es el responsable y que tiene que llevar adelante no solamente el tema económico, porque si no le gusta cómo se maneja su ministro de Economía, lo cambia, pero no puede él dedicarse exclusivamente a la parte económica porque no lo votamos como ministro de Economía, lo votamos como presidente de la Nación. Entonces tiene que estar en todos los problemas de la Nación y entre ellos el político. Bueno, vuelvo a Tucumán. Resulta que
decía TN, ya llegó el avión con Karina y con Martín Menem. De inmediato salió el gobernador de Tucumán con un fuerte rechazo a la presencia de Karina en Tucumán. Ahora, después de esa anunciación, no se supo más nada. TN no dijo más nada, ni el resto de los canales, ni los diarios dijeron más nada de que Karina y Martín Menem habían llegado a Tucumán. Ahora, ¿cómo puede ser que desaparezca una información de TN, no de los bloqueros? TN dice, reitero, Karina y Martín Menem llegaron a Tucumán para iniciar la campaña política con miras al 26 de octubre. Después de eso incluso se dijo la cantidad de gente que ya estaba en un teatro, y ya se pasó también la reacción del gobernador de Tucumán rechazando la presencia de ellos. Bueno, resulta que no pasó nada más y desapareció el tema. No se habló más. No se supo ni por TN, ni por La Nación, ni por ningún canal, ni por ninguno de los diarios del día de hoy. Nadie dice más nada si es cierto, si estuvo o no en Tucumán. Pero TN no puede manejar una cifra, una cuestión falsa. El gobernador de Tucumán no puede reaccionar si es que no estaba realmente llegando Karina ahí. Pero bien, ¿qué nos queda por delante? Nos queda tener la esperanza de una tercera fuerza. ¿Qué es la tercera fuerza? Provincias Unidas. Provincias Unidas nació con el apoyo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de Santa Fe, Maximiliano Pugliaro, de Jujuy, Carlos Sadir, el gobernador Martín Lleirora, digamos, también estará presente el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Esos son los 5 principales, pero resulta que a la reunión que se hace en Río Cuarto, en Córdoba, ya no concurre Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Entonces, pero sí concurre nuestro gobernador Gustavo Valdés, que sin duda es el gobernador que muestra más peso político, porque después de la victoria clara después de la victoria clara que obtuvo, Vamos Corrientes en nuestra provincia, es indudable que de entre todos los gobernadores es el que puede mostrar: yo tuve esta elección y tuve este apoyo. Los demás ganaron, sí. El de Santa Fe, por ejemplo, ganó en el conjunto, pero perdió estrepitosamente en Rosario, donde ganó el peronismo. Entonces, tengo la esperanza de que este grupo de Provincias Unidas realmente se consolide. Y dentro de consolidarlo, indudablemente, reitero que el gobernador que termina ahora su mandato el 10 de diciembre sea el líder. Porque para ser líder de un movimiento hay que tener condiciones de líder. Cualquiera no las tiene. Y Gustavo Valdés sí las tiene. Entonces, esperemos qué pasa en Río Cuarto. Yo creo que una de las cosas que tendría que pasar es dar orden a los diputados que representan a esas 5 o 6 provincias, y a lo mejor hay alguna otra más, que formen un bloque en la Cámara de Diputados, el bloque de Provincias Unidas, y lo mismo en el Senado. Entonces ahí vamos a ver, los que somos independientes pero tenemos posiciones tomadas, de que hay una tercera salida. Si no, de a uno en fondo, el gobierno nacional se va a ocupar de imposibilitar al desarrollo de Provincias Unidas. Y ya tenemos un ejemplo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, no será de la partida, es fundador, pero no será de la partida de la reunión en Córdoba. ¿Por qué? Porque dice que tiene otros compromisos y que no está seguro de que va a poder ir al día y volver. No tiene un avión la provincia de Chubut, no puede pedirle al de Córdoba o al de Santa Fe.
Tal es así que ya el ministro del Interior, junto con el con el jefe de gabinete, ya se reunieron con 3 gobernadores. Se quiere romper ese bloque. Entre ellos está el gobernador de Mendoza, que hizo un acuerdo para las listas nacionales en Mendoza, pero sorpresivamente apareció tras el triunfo de Valdés acá para felicitarlo a Valdés. Y ahora él no integra ese grupo todavía de Provincias Unidas. Pero bien, no los quiero cansar más, suficiente ya tienen. Y tenemos que tener la convicción de que para gobernar hay que tener capacidad, ser generoso, ser educado. Y si en algún momento se decía que la forma de insultar y demás del gobernador, si la forma de insultar y de tratar a la gente del presidente Milei atraía a la juventud, el tema de la ley universitaria seguramente ya va a perder el apoyo de esa juventud. Vamos a un corte. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes, emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con Ana María Pensieri. Ana María Pensieri es apoderada general del PANO, del Partido Nuevo. Ana María se recibió de maestra en 1963, de abogada en 1979 y le llamó la atención la vocación de servir a los correntinos y al país. Por eso entró en la política. También ella, desde su cargo de apoderada general del PANO, tuvo sobre sus hombros toda la gestión política de estas elecciones que tuvimos en Corrientes y seguramente está viendo y observando qué es lo que pasa para la elección de octubre. Bienvenida a nuestro programa, Ana María. Creo que es la primera vez que estás con nosotros y queremos primero felicitarte por el Día del Maestro, que creo de que todas tus compañeras, incluso mi señora, que se recibieron en 1963, guardan una muy buena relación. ¿Qué nos podés decir sobre el Día del Maestro? Bueno, muchas gracias por la invitación, Toto. Muchas veces vine a tu programa. Este año sí es la primera vez. Fui maestra de vocación, soy maestra de vocación. Por si puedo mencionar qué es mi verdad, tengo en este orden, ¿no? Mi pasión verdadera es la docencia. Soy también abogada y trabajé mucho en mi profesión. Me he especializado en Derecho Administrativo. Tengo una consultoría de Derecho Administrativo actualmente. Y, por supuesto, el Derecho Electoral, que me ha llevado a estudiar siempre, pues soy apoderada del Partido Nuevo desde su creación, hace 28 años. Si bien atrasado, aprovecho para hacerle llegar un saludo a todos los maestros de Corrientes que hoy están muy demandados y muy poco acompañados por las familias. El maestro de hoy tiene muchos contenidos curriculares que desarrollar, tiene muchas capacitaciones que son buenas y que les hace falta y que está bien que las tenga, pero también es cierto que necesita una familia menos indiferente, necesita padres más comprometidos que acompañen todo ese proceso de formar los alumnos, pues porque los alumnos no están las 24 horas con el docente y por lo tanto hay cosas que no pueden sustituir a la familia. Yo hice mi escuela primaria en la Escuela Sarmiento y salvo un año en que hubo una intervención federal y quien se ocupó del Ministerio de Educación separó la escuela, los varones de las mujeres, y entonces hice un año en la Escuela Moreno. Siempre tuve maestras. Me llama la atención de que los maestros nunca fueron, digamos, convocados en la misma cantidad que las maestras. A ver, no es que no son convocados. Si nosotros vamos a las estadísticas actuales,
de cada 10 docentes, 9 u 8 son maestras, son femeninos. Es como que hay muchos docentes también, sobre todo en el nivel primario, y en el nivel secundario hay muchos profesores, digamos que está más, los géneros están más complementados. Pero la base, el cimiento de la educación, que es la educación inicial y la educación primaria, porque sin lo que los chicos aprenden hoy con la sala de 4 y la sala de 5, que tengo que recordar que yo tuve la satisfacción y el honor de acompañarlo a Tato en su gestión de gobernador y fui subsecretaria de Educación de la provincia y me tocó aplicar la Ley Federal de Educación y el cambio que fue eso. Y ahí fue la primera provincia, Corrientes, que tuvo el jardín de 5 años obligatorio. Cuando en 1938, cuando yo ingresé a la escuela, había primer grado inferior y primer grado superior, y se terminaba en 6º grado. Así era antes. Después vino el periodo en que desaparece el superior, del primer grado se pasa a 2º grado y se tiene hasta 7º grado. Luego eso se modifica de nuevo. Bueno, las modificaciones que vinieron realmente fueron modificaciones de forma, no de fondo. Modificaciones, pero siempre, existió un nivel primario, un nivel secundario, y aparece luego el terciario como un intermedio entre el secundario y la universidad, donde aparecen la posibilidad de estudiar profesorados en el nivel terciario. Hoy existe una dirección de educación terciaria y, lógicamente, no en la época en que nosotros estábamos trabajando con Tato, existía una dirección de enseñanza media y superior, estaba acumulado. Ahora hay como una desconcentración de cada nivel y esos niveles tienen que trabajar articulados. Hemos visto nacer colegios privados, sí, universidades privadas. Sí. ¿Eso a qué se debe? ¿A que el Estado se olvidó de la universidad y de las escuelas? No creo que se deba a eso. Creo que se debe a que existen oportunidades que puede tener la universidad pública, que a veces, la universidad privada, perdón, que a veces no puede la pública. Existen extensiones áulicas presupuestadas por las escuelas privadas, entonces los colegios privados, sobre todo la universidad privada, ahí tenemos, por ejemplo, la dificultad que tienen los chicos para ingresar a la Facultad de Medicina en Corrientes, por el numeroso grupo que tiene que ingresar y por los exámenes estrictos que se toman. Entonces existe, por ejemplo, hoy una extensión áulica de la Universidad de Barceló, en Virasoro, donde los chicos que van a estudiar medicina, que son los que tienen más dificultad, van a estudiar y luego tratan de volver a la universidad en Corrientes. Además, es cierto que nosotros somos un país muy generoso y recepcionamos estudiantes de todo alrededor, digamos, de otros países. La universidad pública es gratuita para todos los otros países, si hablamos de la universidad. Yo creo que eso habría que revisar un poco, estoy de acuerdo en eso, con la gestión del presidente Milei, de que habría que, así como nosotros cuando vamos a otro país, nada es gratuito para el argentino, ni la salud, ni la educación, ni nada. Nosotros tendríamos que ser un poco más chauvinistas hacia nuestro país, digamos, cuidarlo un poco más, y también que para el estudiante que viene de otro país tenga algún costo en beneficio de los nuestros, de los que nacieron acá. Ahora, indudablemente que las enseñanzas de Domingo Faustino Sarmiento nos han llevado a tener una escuela laica, gratuita, y una universidad también así. Además, quiero, doctor, contarte, la reforma de la Constitución de Corrientes le da rango constitucional a todo lo que son normas sobre educación. Tiene todo un capítulo sobre educación de inicial a superior no universitaria. Lógicamente no puede legislar nuestra Constitución sobre las universidades porque eso queda dentro del marco del Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuelas
de todo nivel solamente se ocupa de las universidades. Su campo de acción está en las universidades. Y está desde los artículos 204 a 215 de nuestra Constitución Provincial, todo lo relacionado a lo que regula la educación y la cultura de nuestra provincia, y se complementa con una serie de legislaciones que tiene en vigencia, como el Estatuto del Docente, el régimen. Es muy dispersa mucha reglamentación tiene el docente, pero tiene garantías, tiene derechos, tiene deberes, es la única profesión que tiene asegurado que su ingreso al sistema es por puntaje, por padrón y por mérito. Se inscribe y se lo convoca y se lo designa por orden de puntaje. Ahora, en la Universidad de Buenos Aires, sí, en la Facultad de Medicina, hubo un problema con los residentes, es decir, que había una gran cantidad de extranjeros que venían a cursar la residencia en nuestro país. Ahora, ¿por qué? Porque tiene jerarquía y reconocida en toda América Latina y en el mundo como una de las universidades o facultades de medicina mejores. Ahora, ahí había alguien que tenía unos anteojos especiales por los cuales mandaba y recibía consejos o lo que tenían que hacer, y había otros que denunciaron también en la parte triste de que se vendían las residencias y demás. Ahora, ¿no crees, volviendo a la escuela primaria, de que hubo una desafectación de la enseñanza? Porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que hay días que no hay clases porque los maestros van a tener una reunión o que van a tener una experiencia o una aplicación. ¿Es eso correcto o tendría que manejarse en otra forma? Digamos que eso no sucedía antes, Toto. No sucedía en nuestra escuela. En la escuela que, transitamos quienes tenemos ya unos años, que ya acumulamos más juventud, digamos, ¿no? Pero esto está todo reglamentado. Hay un calendario escolar que se dicta todos los años, y que ese calendario escolar fija que hay días de reuniones institucionales, fija como necesarias para que las escuelas hoy son mucho más autónomas. Antes las escuelas tenían todas las actividades, previstas, y tenían un diseño curricular del cual no podían apartarse. Hoy por hoy las escuelas tienen autonomía, tienen en ese sentido más libertad para formular proyectos específicos que se adapten al lugar donde la escuela está enclavada. Entonces, por ahí la escuela necesita una reunión institucional y el mismo calendario escolar se lo permite. No es una cuestión de la directora. No es una cuestión que decide la directora. Es una cuestión que está prevista en un documento que se llama calendario escolar y que hace como una agenda de todas las actividades que va a realizar una escuela desde el 1 o 4 de febrero, que se fija la presentación, hasta el último día hábil de diciembre. Entonces, ahí de ese calendario surgen esas reuniones, y a veces son reuniones de capacitación. Y existe también, porque también dentro del estatuto, además de la obligación de dar clase, surge la obligación que tiene el sistema de capacitar a sus docentes. Y entonces los tiempos, a veces se trabaja también con la escuela de jornada extendida, donde el chico tiene ahora una hora más de clase. En fin, hay una serie de modificaciones que han surgido porque así lo han demandado los tiempos. Ahora, eso está bien, hablamos de la capacitación del docente y demás, por supuesto uno no puede estar en contra, pero también veo que esas horas que se destinan a la capacitación son en perjuicio de la enseñanza del alumno, porque el alumno que está viniendo, en mi criterio, yo he sido docente pero universitario, las horas que se designan, hay días que agreguemos los días de lluvia y otros más, entonces se ve el alumno cortada su actividad. Ahora, ¿qué remedio tenemos a eso? Y ahora, bueno, el remedio es la recuperación en proceso. ¿A qué se le llama recuperación en proceso? Hoy el alumno que hoy recibimos, Toto, no es el mismo alumno que recibíamos
en el año 90, ponele. Ya en el año 90, cuando aparece la globalización y los chicos pueden entrar a través de internet a cualquier biblioteca de cualquier parte del mundo, hace que hoy venga un alumno con un bagaje de conocimientos previos distintos al alumno que nosotros recibíamos antes, cuando la tecnología nos había incorporado a nuestra vida. Por supuesto. Entonces el alumno hay muchas cosas que ya trae, un bagaje de conocimientos que ya trae, y que el docente tiene que usar eso como parte de su enseñanza, y los chicos son distintos, los grupos son muy heterogéneos, y entonces la maestra, o los maestros y los profesores incluso, tienen que transversalizar aquellos temas que están más flojos a algunos y a otros que están más fuertes en eso. Por eso es que no se entiende a veces que ahora es como, aparece como un presunto incumplimiento, y no es un incumplimiento, es sí un tiempo que deben dedicar los docentes para armar sus proyectos específicos y satisfacer esa demanda del alumno o esa demanda de la sociedad donde está inserta la escuela. Si la maestra falta, porque por ahí falta, tiene un problema, ¿sí?, puede faltar, no se le puede mandar de vuelta a los chicos a la casa o decirle que no vengan. Esa es una directora que no está cumpliendo con la reglamentación. En ese caso, esa directora debe haber una queja, existe todo un régimen disciplinario para la investigación de esas irregularidades. Existe una dirección de sumarios que investiga y que sanciona, tiene todo un régimen sancionatorio, el estatuto en el artículo 50, entonces se le aplicará la sanción que merezca a la docente que dirija un establecimiento y hace lo más fácil, decirle a los chicos no vengan. Como suele pasar, que solemos ver en la calle chicos que de la secundaria que andan paseando, y ¿qué pasa? Tuvimos hora libre, dicen los chicos, y los dejaron salir. Entonces habría que investigar de qué colegios son, porque ¿qué pasa si al chico le pasa algo en la calle en esa hora libre que debía estar en la escuela? Así que bueno, en realidad educación es un tema al cual le podemos dedicar varios, 10, 20 programas, Toto. Bien. Pero realmente los docentes, muchos docentes comprometidos hay algunos no tan comprometidos, eso también es cierto, como en todas las profesiones, pero también es cierto que hoy la escuela está demandada con temas como la violencia, el bullying y todo ese tipo de cosas, claro, y el poco acompañamiento de los padres al maestro. Ahora, hay una o al docente en general. Bien, ahora, ¿qué opinas de la ley universitaria que está en estos momentos? Creo que necesita algunas reformas. Sobre todo alguna cláusula. A ver, creo que en nuestra época ya habían, Toto, hay esos alumnos crónicos que comienzan una carrera y no la terminan nunca, hace 10, 12, 15 años, y que consumen el presupuesto universitario y que no se reciben nunca. Yo creo que, opino humildemente, sin cuestionar ninguna otra opinión, acepto y respeto todas las opiniones, que debería establecerse un sistema como para que el alumno, si no aprueba determinadas materias, quede libre, ya está ese sistema, pero que si pasa un tiempo determinado y no aprueba ninguna materia, tenga que comenzar la carrera de nuevo. En ese caso, yo creo que ese tipo de cosas son cosas que deben legislarse y necesitamos legislación nacional para eso. Ahora, los fondos son necesarios también para todo eso. Ahora, ¿el salario del docente está también atrasado? No está atrasado, pero debería, lógicamente, un docente no tiene un sueldo, tiene el sueldo que el presupuesto provincial le permite. Nosotros tenemos una provincia que de tanto en tanto recibe un pequeño aumento, no mucho, dentro de lo que la economía provincial, permite en ese aspecto, pero es cierto que un docente debería ser mucho mejor remunerado. Lo fue siempre, es una historia de toda la vida que siempre decíamos, ¿por qué un docente no gana como gana un legislador? Claro, el tiempo... Lógicamente que eso es imposible, sí, pero sí, merece un sueldo mejor. Ahora, el tema está en que si el docente tiene que
dedicarse a su función, no tiene tiempo para poder citar a internet y demás. Y entonces busca un segundo empleo, un segundo trabajo, Generalmente. y eso le hace perder la posibilidad de acceder a internet con tiempo, porque también uno tiene Hoy por una hoy familia, ¿no? Toto tiene sistemas, tiene EducaPlay, por ejemplo, tiene todo un sistema que desde el Estado que asiste al docente, y generalmente el segundo cargo del docente es también otro cargo docente. Generalmente es muy raro que el docente trabaje, o es un cargo administrativo dentro de la administración pública, o es otro cargo docente. Bien. Y la docencia hoy tiene un soporte tecnológico con programas, y tenemos una Secretaría de Tecnología, tenemos un Ministerio de Ciencia y Técnica, desde donde se le envía al docente capacitaciones online, que pueden tomarlas fuera de su horario escolar. Lógicamente el docente tiene una vida y tiene una familia. Bien. La docencia nunca fue fácil y no la va a ser nunca. Bien, ¿cómo ves el desarrollo de las elecciones? Que empezó la caída del gobierno con la elección de Santa Fe, después Corrientes y ahora Provincia de Buenos Aires. Y bueno, en realidad no podemos todavía, digamos que Provincia de Buenos Aires fue una elección legislativa, no fue una elección, veremos qué pasa este domingo, donde sí, lógicamente en nuestra provincia el gobierno, el frente, la alianza del presidente de la Nación, ocupó el cuarto lugar. La alianza que formó parte de mi partido, a la que contribuyó mi partido, que es Vamos Corrientes, y llegó a la obtención del gobierno de la provincia con 30 puntos menos, o con 30 puntos más, perdón, sí, sobre el que estaba en segundo lugar, que era el peronismo. En tercer lugar sale ECO y en cuarto lugar sale La Libertad Avanza. Lógicamente, no le fue bien en Corrientes, no le fue bien en las intendencias. Yo puedo contarte que en estas intendencias, estas elecciones no fueron elecciones fáciles, fueron elecciones difíciles por el corto tiempo para trabajar que tuvimos, y además es una época muy difícil. La gente tiene muchas necesidades y no se ocupa mucho de la política. Afecto a la política. Claro, es decir, está preocupada por poder llegar a fin de mes, por poder mantener su familia. No obstante, respondió a un modelo o a un proyecto de gobierno que evidentemente le parece el más acertado. Por eso votó como votó. Yo puedo contar de mi partido, por ejemplo, que hemos obtenido 5 intendencias. Hemos recuperado la intendencia de Paso de la Patria con el Chino García al frente. Seguimos teniendo la intendencia de Caacatí, donde ya 2 periodos tuvo el doctor Jorge Mesa, que creo que te visitó y estuvo en tu programa. Ahora también se ha obtenido la intendencia, lo sustituye Selmar Mesa, que es el hermano de Jorge Mesa. Ambos hijos de nuestro viejo dirigente Yayo Mesa, te acordarás, Toto, vos, sí, que también fue tu amigo Yayo Mesa. También mantuvimos el municipio de Palma Grande, el municipio de Pueblo Libertador de Esquina, y tenemos un municipio en la costa del Uruguay, en Garabí, o sea que el Partido Nuevo obtuvo 5 intendencias, varios concejales en San Miguel, en Verón de Astrada, van ahora a muchos concejales en toda la geografía provincial, así que el Partido Nuevo sigue teniendo el protagonismo del trabajo de sus dirigentes en todo el escenario político que tuvimos a partir de la recuperación de la democracia. Y acá en Corrientes también entró, hay un concejal. En Corrientes hemos obtenido, obviamente, o el diputado que renovó su banca y que lo reelegimos a Mario Brand, y un concejal que tenemos un concejal en ejercicio, el doctor Toto Ibáñez, y lo
reemplazó Gustavo González, a quien le decimos cariñosamente japonés, y nosotros creo que el Partido Nuevo hizo una buena elección, aportó con sus votos para que no hubiera segunda vuelta, que no hay segunda vuelta, no hubo segunda vuelta en esta provincia, y evidentemente el programa que puso en conocimiento de todos los 34 partidos que estuvimos allí, el actual gobernador electo ya, que es Juan Pablo Valdés, evidentemente nos convenció a todos para que lo acompañáramos, no solo a nosotros, a personas que no estaban en la alianza, a independientes y a gente de otros partidos, si no, los otros partidos no hubieran tenido tanta diferencia. Bien. En cuanto a eso, quiero decir que nuestro partido es un partido que sigue en movimiento bajo el fuerte liderazgo de Tato Romero Félix, que a pesar de que no le permiten, no está en el padrón, no le permiten votar, sin embargo, es un actor permanente del escenario político. Él opina, los otros líderes tienen con él una excelente relación, los otros líderes partidarios, y Tato sigue siendo un servidor de su provincia, dando ideas para políticas públicas para mejorar la vida de la provincia de Corrientes. Bien, ¿cómo ves las Provincias Unidas? Yo creo que Provincias Unidas es una correcta reacción de los gobernadores defendiendo sus territorios provinciales. Que es bueno que surja esa reacción y que acompañen aquellas medidas del presidente que mejoran al país, pero que tampoco pueden olvidarse de sus provincias y de sus habitantes, de quienes son responsables de lograr que la presidencia no se maneje tanto con decretos de necesidad y urgencia, ya que es una medida excepcional dentro de la Constitución Nacional, y se maneje sí con lo que deciden los diputados y los senadores del Congreso, a donde tenemos representantes, y nuestros representantes han tenido en este momento una actitud de votar a favor de los discapacitados, de votar a favor de los jubilados y la ley universitaria. Y la ley universitaria. Y yo creo que este grupo de gobernadores se va a ampliar, se va a ampliar. Si uno pega una mirada, se va a ampliar porque tienen que defender sus provincias. Bien, bien, Ana María. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por tu invitación. Y destacamos tu dedicación a tu cargo de apoderada general del Partido Nuevo. Muchas gracias por tu muchas tiempo. Gracias a vos, Toto, sos un amigo, y muchas gracias porque los dos temas que más me apasionan, hablamos de educación y hablamos de política. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bien, muchas gracias. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Hablamos mucho de la integración de América Latina con el ingeniero José Sesma y con el agrimensor Miguel Yankovic, que hicieron un libro con este título. Ahora, ellos pretenden una conexión desde el Atlántico al Pacífico. Hay varias posiciones, digamos. Acá tenemos una donde vemos que sería de Porto Alegre a Chile, pero no es esta la línea que se está queriendo desarrollar. Pero dentro de todo tenemos que destacar que la Universidad Nacional de Itapúa y el gobernador del departamento de Itapúa me han mandado una invitación para que concurra a una conferencia que van a dar tanto Sesma como Yankovic en la ciudad de Encarnación. ¿Por qué Encarnación? Porque está en el centro del desarrollo de la hidrovía. Entonces interesa qué se va a hacer con una carretera que pueda venir desde el puerto de Santos o de Santos acá o Porto Alegre o desde Santos, que pueda venir al usar un puente nuevo seguramente entre Uruguayana y que vaya por esta zona hasta llegar al Pacífico.
debemos destacar que en 1914 Hipólito Yrigoyen desarrolló la idea de la conexión Atlántico-Pacífico. Estamos hablando de más de 100 años. ¿Por qué? Porque él pretendió y se llevó a cabo una línea que parte de Salta hasta Socompa. Esa está, digamos, no se ocupa, pero está vigente, están los rieles. Ahora, fíjense, se abandonó, también tenía una carretera para el uso de camiones y autos, que cuando hubo el problema del canal de Bigle con Chile, toda esa zona fue minada, tanto por Chile como por Argentina, y no se puede hoy día recorrer por tierra porque las minas no han sido desenterradas. Pero yo quiero destacar que ya Hipólito Yrigoyen ya pensó en la necesidad de conectarse directamente con Chile, y de acá seguramente podía salir una línea que venga hasta el puerto de Porto Alegre en el Atlántico. Es indudable que esto quiere sustituir o complementar al Canal de Panamá, que fue hecho por los Estados Unidos. Ahora, todo este proceso tiene su base en el apoyo chino que ha desarrollado en Perú. Un puerto está desarrollando en Perú, un puerto muy importante que sería la base del traslado de todo lo que compra China desde Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Bien, seguiremos con todos estos temas que sin ninguna duda hablan de la necesidad de una gestión por parte del gobierno de la nación para que años que vengan podamos tener una conexión Atlántico-Pacífico que pase por la Argentina. Si no, se va a desarrollar una allá por arriba, ya hay puentes que se están haciendo, uniendo Paraguay con Brasil, pensando en el desarrollo de esa carretera. Bien, será hasta nuestro próximo programa.